Estuvimos analizando el incidente relativo a la reposición de autos. Este incidente se encuentra normado por los artículos 70, 72 de la Ley de Amparo. Y mencionábamos que normalmente este incidente va a proceder cuando se ha extraviado las constancias de los autos que integran un expediente de amparo y sobre todo cuando hablemos del expediente físico, dado que si se trata del incidente con motivo del expediente electrónico, la propia Ley de Amparo establece que el mismo es improcedente. En ese sentido, el artículo 70 de la Ley de Amparo refiere que el incidente de reposición de constancia de autos se tramitará de parte o de oficio, y en ambos casos se certificará su preexistencia y falta posterior, y que este incidente no será procedente si se trata del expediente electrónico a que hace referencia el artículo 3 de dicho ordenamiento, siendo únicamente necesario en tal caso que el órgano jurisdiccional realice una copia impresa y certificada de dicho expediente. Entonces mencionábamos, solamente procede cuando se trate de la pérdida del expediente en su modalidad física. Si se trata del expediente electrónico y promovemos esta incidencia, la misma será improcedente, y el propio artículo 70 nos dice qué se va a hacer en tales casos y nos refiere que bastará entonces con que el órgano realice una copia impresa y certificada de dicho expediente. Ahora bien, el artículo 71 nos refiere que el órgano jurisdiccional debe requerir a las partes dentro del plazo de 5 días para que aporten las copias de las constancias y documentos relativos al expediente y que obren en su poder, e incluso se podrá ampliar dicho plazo por otros 5 días más cuando así lo considere pertinente el órgano jurisdiccional. Aunado a lo anterior, el juzgador está facultado para investigar de oficio la existencia de las piezas de autos desaparecidas, valiéndose para ello de todos los medios de prueba admisibles en el juicio de amparo, y también podrá acudir en forma supletoria al Código Federal de Procedimientos Civiles. Una vez que transcurran los plazos antes manifestados, se deberá citar a las partes a una audiencia que debe celebrarse dentro de los 3 días siguientes, y en la cual se hará una relación de las constancias que en su caso se hayan recabado, se formularán alegatos y se dictará la resolución que corresponda. Mencionábamos también que si se llega a la conclusión de que el extravío es imputable a las partes, pues independientemente de que ellos tendrán que asumir el costo de la reposición, incluso pudiera dársele intervención al agente del Ministerio Público Federal por la posible comisión de algún delito. No sé si hasta aquí tengan alguna duda en relación a estos 2 incidentes que comentamos, que si bien los analizamos ya desde la sesión anterior, pues considero pertinente volver a retomar estas cuestiones por si quedó alguna duda. Sofía, ¿no tiene alguna duda en relación a estos 2 incidentes que acabamos de volver a analizar? Buenos días, profesor. Buenos días, Sofía. No, yo creo que sí ha estado, el seguimiento ha sido claro y creo que sí estamos entendiendo. Ok. Leo. Todo bien, doctor. Ok. Sí, no es un problema. Berlín, ¿alguna duda o comentario? Gracias. Doctor, es en relación a lo que acaba de mencionar, Sí. que el juzgador puede investigar, hacerse de las pruebas pertinentes en relación a este incidente de reposición de autos. Mi duda es si hay un cierto periodo de investigación,
cierto periodo para hacerse de las pruebas pertinentes y en este caso poder justificar o poder acreditar el incidente de reposición de autos. Gracias. Bueno, se tendría que sujetar a los plazos que refiere la ley, que en este caso se le está concediendo 5 días a las partes para que le alleguen de las constancias, pues debe tomar como base dicho periodo para la práctica de sus diligencias, vamos a decir, para mejor proveer e investigar de oficio sobre la recabación de estas constancias, y si lo considera prudente, como lo habíamos señalado, puede ampliar dicho plazo por 5 días más. Entonces, en ese sentido, tendría que constreñirse a dicho periodo, dado que en caso contrario, pues podría estarse extralimitando en sus funciones y pudieran por ahí impugnarle y ordenársele la reposición del procedimiento. Pero bueno, es una situación que no está como tal prevista, pero que sería interesante, ¿no? Ver qué sucede si el juez se extralimita de esta temporalidad y alguien impugna dicha determinación, ver cómo resuelve en su momento por ejemplo la Suprema Corte esta situación, ¿no? Pero son de las cuestiones que no están previstas en la ley y que desde luego pues se prestan precisamente para que en nuestro máximo tribunal resuelva estas cuestiones, y sobre todo ahora con esta cuestión de la entrada en vigor, ¿no?, de la 11ª época, donde ya habíamos comentado también, creo que hace 2 sesiones, que con motivo de la reforma constitucional cambia la manera en cómo se integra la jurisprudencia por parte del Pleno y de las salas de la Corte, y donde ya no vamos a requerir 5 sentencias ejecutoriadas en un mismo sentido y sin ninguna en contrario para que sean jurisprudencia. Bastará una sola resolución siempre y cuando sea aprobada por 8 ministros tratándose del Pleno y de 4 tratándose de las salas para que sea jurisprudencia y por ende sea obligatoria para los órganos jurisdiccionales de menor rango, tanto del fuero federal como del fuero común. Y creo que es el momento oportuno para que nosotros empecemos a impugnar algunas cuestiones que no están todavía bien definidas y la Corte establezca qué criterios son los que deben prevalecer. Aquí es donde pues digamos que está lo interesante, ¿no? Porque si se utiliza este instrumento en la forma debida, creo que se van a empezar a sentar los denominados precedentes que nos pudieran servir en su momento para sustentar una posible violación a los derechos humanos de los justiciables. Pero si se desvía la intención y se empieza a emitir justicia a capricho del Ejecutivo Federal, pues entonces, como dicen algunos, que Dios nos agarre confesado, porque entonces este instrumento se va a utilizar a conveniencia de los intereses económicos, políticos y sociales, y no obstante de que se vulneren derechos humanos, no solamente plasmados en la Constitución, sino en un tratado internacional, pues nos puede llevar a resultados funestos, ¿no? Pero desde luego todavía es muy temprano para que hagamos una crítica objetiva sobre ello. Vamos a ver cómo se lleva a cabo, ¿no?, esta cuestión de los precedentes. Más tarde también les comparto la publicación del acuerdo con el cual se declara la entrada en vigor de la 11ª época de la jurisprudencia, y básicamente todo abril estaremos hablando todavía de la 10ª época, y ya a partir de mayo estaríamos hablando de la 11ª época, y donde ya empezaríamos a ver esta cuestión de los precedentes. No sé si respondí tu duda, Verdín. Sí me quedó claro, doctor, y pues hay un área de oportunidad para todos y cada de nosotros en estos aspectos de, ¿por qué no poder generar los precedentes? Gracias. Ivonne, ¿alguna pregunta? Ninguna, profesor. Me la pasé leyendo la ley de amparo en referente a los incidentes, y lo que acabas de comentar ya tenía
conocimiento del incidente de actos. Entonces hasta ahorita creo que pues ahí voy. Okay. Y ahora me estaba esperando el material. Gracias, Okay. doctor. No, de nada. Bueno, entonces vamos a continuar analizando los diversos los diversos incidentes que contempla la ley de amparo. Después analizamos también el incidente relativo a la recusación por la existencia de un impedimento. Ahí incluso hablamos de cuestiones de la teoría general del proceso, distinguimos entre lo que es la competencia objetiva, la competencia subjetiva. La competencia objetiva recae sobre algunos aspectos que regula, en este caso, la ley de amparo, con relación a los criterios a través de los cuales los órganos jurisdiccionales se declaran competentes para conocer de un asunto, como lo es el territorio, el grado, la materia. Ahora la cuestión esta de la prevención, criterios que en su momento analizamos cuando impartimos el módulo de estructura del Poder Judicial, y donde vimos propiamente lo que es la función jurisdiccional y distinguimos entre lo que es la jurisdicción y la competencia, ¿no? Y vimos estas cuestiones de cuáles son los criterios que deben observar los órganos jurisdiccionales, tanto del fuero común como del fuero federal, para fijar su competencia, y que desgraciadamente pues los abogados de hoy desconocen esta cuestión de que ya se preparen muchos abogados a vapor y que les otorguen el título en 6 meses, bueno, un año. Creo que ha generado que nos estemos saturando de abogados, pero la verdad que presentan muchas deficiencias, ¿no? Y también desprestigia en este caso la profesión del abogado, porque cuántos de nosotros no hemos dado una asesoría donde el cliente ya viene desgastado económicamente porque lo engañaron o le prometieron cosas que no se podían cumplir, ¿no? Se utilizó un machote y obviamente no prosperó el recurso o el mecanismo de defensa que están utilizando sus abogados, y pues a veces quieren que uno por arte de magia subsane todas estas inconsistencias, ¿no? Lo cual muchas veces pues ya es imposible. Sin embargo, por eso hemos tratado de insistir en esta cuestión que debemos estarnos preparando. Incluso ya vimos un antecedente, ¿no?, por parte ya de un tribunal colegiado en el primer circuito, donde se hace referencia incluso a la utilización de estos. No nos habla específicamente de machotes, pero sí nos dice de formularios, ¿no?, que contengan pretensiones o argumentos que no sean aplicables al caso concreto. ¿Y qué es lo que en realidad está sucediendo? Utilizan un machote, no lo revisan de la forma debida y dejan texto a lo mejor de otro recurso que interpusieron y que no tiene nada que ver con lo que se está ventilando en ese momento. Y mencionaba este tribunal colegiado que emitió este criterio, que en esos casos el abogado debe responder en la vía civil por su negligencia, descuido o impericia, dado que pues es un profesionista, es un docto en la materia y no puede incurrir en este tipo de errores. Entonces, en ese sentido decíamos, la competencia subjetiva se refiere a aquellas cuestiones de carácter psíquico o personal que van a influir en este caso en el ánimo del juzgador, que lo pudieran orillar a dejar de actuar con imparcialidad dentro del asunto en el cual está interviniendo, en virtud de que tiene un vínculo de amistad, incluso situaciones de rencor o de odio, ¿no?, hacia una de las partes, o un interés directo o indirecto en el asunto. Luego entonces, al percatarse de la existencia de ese impedimento, conforme a las reglas que precisa la ley de amparo, deberá excusarse, es decir, de mutuo propio, decir por qué no puede conocer del asunto. Obviamente deberá rendir un informe donde
le explica al superior jerárquico por qué se va a abstener de conocer del asunto a efecto de no incurrir en lo que nosotros conocemos como la prevaricación o prevaricato, es decir, cuando se actúa de manera parcial y se carga hacia uno de los intereses de las partes. Ahora bien, si una vez que el juzgador se percató de esta situación no se abstiene de conocer del asunto, entonces nosotros podemos promover este incidente de la recusación en virtud del impedimento, para lo cual debemos justificar el por qué consideramos que el juzgador no debe conocer del asunto, e incluso estamos obligados a otorgar una garantía, ¿no? Y ya se había manifestado también, o ya se manifestó la Corte en relación a dicha garantía, donde nos refiere que con la exigencia de la misma no se violenta, en este caso, el artículo 17 constitucional en relación a una justicia pronta y expedita, pues lo que pretendió el legislador al establecer esta figura de la garantía, pues es evitar que de manera frívola las partes pudieran dilatar la secuela normal del juicio de amparo interponiendo este tipo de incidencias. Luego entonces, si no se justifica la existencia del impedimento, pues se le hará efectiva dicha garantía, en este caso al promovente. Incluso también precisamos que pudiéramos solicitar en su momento se le exima al interesado de la exhibición de dicha garantía, pero para lo cual debemos acreditar que nuestro representado es insolvente. Ahora, también mencionábamos que en caso de que se desechara este incidente en virtud de que no se acreditó la insolvencia de nuestro representado, esto no implica que ya se haya resuelto el fondo del asunto por cuanto hace a la incidencia planteada con relación a la existencia del impedimento, y consecuentemente, si estamos dentro del término que establece la ley de amparo para promover dicha incidencia, lo podemos volver a hacer dado que no se resolvió el fondo del asunto, ¿sí? Lo mismo va a suceder si me desechan el incidente porque no cumplí con alguno de los requisitos formales que señala la ley de amparo, como pudiera ser la manifestación bajo protesta de decir verdad de la existencia del impedimento. En esos casos, si estamos aún en término y en razón de que no se ha resuelto el fondo de la incidencia, también podemos volver a promover nuestro incidente de recusación. Ahora, finalmente, cabe mencionar que en relación a esta incidencia, la jurisprudencia ha establecido que solamente la podemos promover en una sola ocasión, dado que si la ley de amparo permitiera que la promoviéramos cuantas veces nosotros querramos, lo que va a provocar es una dilación de la justicia y por ende una violación al artículo 17 constitucional. Entonces solamente podemos promoverlo en una sola ocasión, claro, siempre y cuando se haya resuelto el fondo de la incidencia planteada. Esto en virtud de que había situaciones donde pues a lo mejor no le gustaba el trato que le daba el personal de X juzgado al afectado y nos promovía dicho incidente, y posteriormente cuando conocía otro juzgado pues no le gustaba tampoco el trato que recibía por parte del personal y volvía a promover dicho incidente. Entonces esto es un cuento de nunca acabar. Entonces bajo esa tesitura lo que ha señalado la jurisprudencia es que solamente lo podemos promover por una única
ocasión. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Yo sí, profesor. ¿Sí? Este incidente nos decía que tiene la competencia objetiva. No, aquí son puras cuestiones, perdón, Sofi, nada más se ven cuestiones meramente subjetivas, o sea, las que influyen en el ánimo, en la psique, pero... Entonces sí, es competencia subjetiva. Sí, subjetiva. Cuando el órgano jurisdiccional es competente para recibir el asunto, bueno, el incidente. Aquí, ¿por qué les hablé de competencia objetiva y subjetiva? Porque nos podemos confundir. La competencia objetiva se refiere al órgano jurisdiccional sin importar el sujeto que es titular. Ajá. Y se refiere ¿Y la otra es el psique? Ajá, la otra tiene que ver con el juzgado, el titular del órgano. Por eso es subjetiva. Subject, sujeto. ¿Sí? Entonces, a quien afecta es al sujeto titular del órgano jurisdiccional, porque puede cargarse hacia los intereses de una de las partes. Y lo objetivo tiene que ver con el derecho, con la norma. Acuérdense de la diferencia de derecho objetivo y derecho subjetivo. ¿Sí? ¿Ya ven cómo es importante la teoría? O sea, si no sabemos teoría, tenemos muchos problemas ya en la práctica, ¿no? Y eso es desgraciadamente lo de hoy, es que los abogados de hoy les dan pura práctica, pero mecanizada, utilitarista, vamos a decir, ¿no? Se vuelven mecanizados, entonces no razonan y consideran que estas cuestiones meramente teóricas no sirven en la práctica. Ya lo vimos ahorita que sí. Si no distinguimos estas cuestiones, pues cómo le vamos a plantear al órgano jurisdiccional de manera correcta estas cuestiones incidentales. Ivonne, ¿alguna pregunta? No, ninguna, profesora. Hasta ahorita me quedó claro. Ok, muy Gracias. bien. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿No? Bueno, vamos a continuar entonces con el análisis de... nada más para robustecer lo que estábamos mencionando en relación a que solamente puede promoverse en una sola ocasión. Tengo el siguiente criterio, es el 2022-039 de la 10ª época. Es una tesis aislada y proviene del 6º Tribunal Colegiado en materia administrativa del tercer circuito, que lleva por rubro el siguiente: recusación en el juicio de amparo. Solo puede solicitarse en una ocasión. Aplicación supletoria del artículo 51 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Le voy a dar lectura para robustecer lo que comentaba. Dice: conforme a los artículos 107, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 115, 118 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo se rige bajo el principio de celeridad y su naturaleza es sumaria, con lo cual se atiende a su objeto tendiente a proteger, preservar y garantizar la eficacia de los derechos humanos. Por su parte, la recusación implica tiempo de trámite y resolución en el cual no se atiende la litis constitucional. Por eso se justifica la aplicación supletoria del artículo 51 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual impide recusar 2 veces en un mismo juicio, pues evita el arbitrio de las partes al pretender que no sea resuelto el asunto mediante la exposición de razones atinentes a aspectos subjetivos sobre los juzgadores, y a su vez privilegia la continuidad del juicio así como su necesaria resolución, en tanto que la limitación señalada en el precepto 51 citado es racional al evitar la prolongación y dilación para fallarse el asunto, sin perjuicio de que corresponderá al juzgador plantear el impedimento respectivo. Por tanto, la recusación en el juicio de amparo solamente puede solicitarse en una ocasión. Luego tengo otro criterio, que es el 2019-601, también es de la 10ª época,
emana del segundo tribunal colegiado en materia civil del séptimo circuito y nos dice en su rubro lo siguiente: recusación no precluye el derecho para promover una segunda por la misma parte cuando la primera se desechó por improcedente, siempre y cuando no se haya iniciado la sesión del tribunal colegiado de circuito a quien corresponda resolver el asunto donde aquella deriva. Lo que comentábamos hace rato, si no se resolvió el fondo del asunto, me la desecharon por alguna situación, no cumplí con alguno de los requisitos de formalidad y aún estoy en tiempo de promover la incidencia, dado que no se resolvió la litis principal, entonces puedo volverlo a promover. Obvio que si ya se resolvió el fondo del asunto y me declararon infundada la incidencia y quiero volverlo a promover, no será procedente, porque ahí entonces sí habría una violación al principio non bis in idem, es decir, no se pueden juzgar dos veces, ¿verdad?, por los mismos hechos. Entonces, esta tesis básicamente lo que nos está robusteciendo es esto, es decir, mientras no se haya emitido una resolución que resuelva el fondo de la situación incidental planteada, entonces sí podemos volverla a promover. ¿Sí? ¿Alguna pregunta en relación a esto? ¿No? Ok, bueno, veíamos también entonces lo relativo al incidente de acumulación de autos que mencionábamos. Debemos distinguirlo propiamente de esta nueva figura que contempla la ley de amparo, que se contempla para aquellos actos materialmente administrativos y donde no debemos acreditar un interés jurídico, sino propiamente un interés legítimo. Entonces hablábamos de lo que es la figura de la acumulación, y esta figura que contempla el artículo 13, no sé si tengan su ley de amparo a la mano y pudieran darle lectura a dicho precepto, por favor, Ivonne. ¿Qué artículo, profesor? El 13 de la ley de amparo, por favor. De que me habla de la concentración de... Donde dice designación de representante cuando sean dos o más quejosos los que promuevan la demanda. A ver, ¿le pudiera? Artículo 13. Cuando la demanda se promueva por dos o más quejosos con un interés común, deberán designar entre ellos un representante. En su defecto, lo hará el órgano jurisdiccional en su primer auto, sin perjuicio de que la parte respectiva lo sustituya por otro. Los terceros interesados podrán también nombrar representante común. Cuando dos o más quejosos reclamen y aduzcan sobre un mismo acto u omisión ser titulares de un interés legítimo, o bien en ese mismo carácter reclamen actos u omisiones distintos, pero son perjuicios análogos provenientes de la misma autoridad y se tramiten en órganos jurisdiccionales distintos. Cualquiera de las partes podrá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que determine la concentración de todos los procedimientos ante un mismo órgano del Poder Judicial de la Federación, según corresponda. Recibida la solicitud, el Consejo de la Judicatura Federal, en atención al interés social y al orden público, resolverá lo conducente y dictará las providencias que resulten necesarias. Gracias, Iván. Entonces, aquí me está hablando de una figura distinta a la acumulación. Me está hablando de la concentración y me está refiriendo que esta procede únicamente cuando se trate de actos materialmente administrativos, porque me dice que cuando se trate de quejosos que aduzcan un interés legítimo y de acuerdo a lo que señala el artículo 5º, fracción primera de la ley de amparo, si se trata de actos materialmente administrativos, bastará con acreditar un interés legítimo para promover el juicio de amparo.
A contrario sensu, tratándose de actos de tribunales propiamente dicho, lo que debemos acreditar es un interés jurídico, es decir, una afectación real, actual y directa a nuestra esfera jurídica, ¿no? Y en el interés legítimo incluso la afectación puede ser de manera indirecta, pero por determinada situación que nos reconoce el derecho se llegan a afectar nuestros derechos humanos, ¿no? Ahora bien, ¿por qué viene la confusión? Resulta que, bueno, primero les señalo la diferencia entre una figura y otra. La concentración, como bien lo señala el artículo 13 de la Ley de Amparo, no la resuelve un órgano jurisdiccional, sino un órgano de carácter administrativo, que es el encargado de normar y vigilar al Poder Judicial de la Federación, como lo es el Consejo de la Judicatura Federal. Mientras que la acumulación la resuelve un órgano jurisdiccional, llámese juzgado de distrito, tribunal colegiado o la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. De acuerdo a lo que precisa el artículo 13, decíamos, la concentración solamente debe proceder cuando se trata de actos materialmente administrativos. Y así lo determinó la Corte en su momento en diferentes acuerdos que emitió para regular la procedencia de la concentración. Más adelante, cuando ya analicemos de manera particular la figura de la concentración, vamos a ver estos acuerdos. Hasta el momento se han emitido 3. Los 2 primeros eran concordantes con el artículo 13. Sin embargo, por cuestiones no tanto jurídicas, sino político-económicas, en el último acuerdo que emitió en el año de 2019, se modifica los artículos que regulan la procedencia de este incidente, y ya no solamente se contempla su procedencia contra actos materialmente administrativos, sino también en aquellos casos en que los quejosos aduzcan un interés jurídico, lo que en teoría traía como consecuencia que se derogue cualquier diferencia entre lo que es la acumulación y la concentración. ¿Sí? Y entonces esto ha generado mucha confusión a nivel doctrinal. Y entonces piensan que la acumulación y la concentración son exactamente lo mismo. Lo que no tomaron en consideración es que este último acuerdo que se emitió en el 2019 por parte del Consejo de la Judicatura dice que tratándose de actos donde los quejosos argumenten un interés jurídico, tendrá que acreditarse además una afectación al interés público. ¿Esto qué quiere decir? Que no en cualquier caso va a proceder tratándose de interés jurídico. Entonces, la explicación no es jurídica, es político-económica, porque si no se cumplen estos requisitos del interés legítimo, va a haber juicios de amparo donde los quejosos aduzcan un interés jurídico, pero que pudiera trascender a nivel nacional la determinación, y ha de ver qué dijo el Ejecutivo en este caso. O yo digo que la orden viene del Ejecutivo más que del Consejo de la Judicatura. Dijo, necesita regular esta situación para que no solamente proceda la acumulación tratándose de actos materialmente administrativos, sino también cuando se trate de actos donde el quejoso aduzca contar con un interés jurídico. ¿Sí? Ejemplo, ahorita esta situación de los amparos contra las reformas en materia energética, donde están acreditando no un interés legítimo, sino un interés jurídico. Pero ¿ustedes creen que le convenga al Ejecutivo que se resuelvan por secuela separada esos juicios? No, ¿verdad? Porque van a argumentar que tiene una trascendencia social. Entonces el Consejo de la Judicatura pudiera ordenar la concentración de estos
asuntos para que se resuelvan en un solo expediente. Porque si se resolvieran por secuela separada, vamos a tener criterios encontrados y que afecten los intereses económicos, políticos y sociales. Entonces, la explicación por la que se trató de fusionar, vamos a decir, estas dos figuras no tiene explicación ni cavidad en el derecho. La explicación es de carácter económico, político y social. Pero ojo, se tiene que acreditar que hay una afectación al interés social para que aun y cuando se trate de juicios donde los quejosos argumenten contar con un interés jurídico, proceda la concentración, ¿sí? Si no se acredita esa situación, entonces tampoco la ley me prohíbe o estos acuerdos que pueda solicitar en su momento la acumulación. Pero la acumulación, insisto, no la va a resolver el Consejo. ¿Quién la va a resolver? El órgano jurisdiccional ante quien se esté planteando dicha situación. Bueno, aclarado lo anterior, vamos entonces a analizar cuándo procede el incidente de acumulación de autos. Esta figura lo que tiende es a evitar el riesgo de resoluciones contradictorias en los juicios de amparo que se hallan en trámite y entre los que existe una identidad sustancial por tratarse de un mismo quejoso que haya promovido diversos juicios de amparo indirecto reclamando un mismo acto atribuible a distintas autoridades, o bien diversos quejosos que hayan promovido el amparo contra las mismas autoridades reclamando el mismo acto, por lo que atendiendo al principio de economía procesal se deben tramitar todos los amparos en un solo expediente, precisamente para evitar sentencias contradictorias. Este incidente como tal no se encuentra regulado de manera específica en la ley de amparo, ¿sí? Estaba previsto en la legislación abrogada de 1936 y precisamente lo regulaban los artículos 57 a 65. No obstante lo anterior, la acumulación de expedientes por identidad sustancial continúa siendo aplicable a la luz de lo preceptuado en los artículos 66 y 67 de la ley de amparo. Acuérdense, como es un incidente innominado, se va a regir por las reglas generales que prevén el artículo 66 y 67 de la ley de amparo, y aquí sí se recurre en forma supletoria a lo dispuesto por los numerales 72 a 76 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme a lo dispuesto por el artículo segundo, párrafo segundo de la ley de amparo. Y para robustecer lo anterior, tengo aquí una tesis de jurisprudencia del Pleno de la Corte, donde me habla de la figura de la acumulación. Acuérdense, la acumulación no la resuelve el Consejo de la Judicatura. ¿Quién la resuelve? Un órgano jurisdiccional, llámese juzgado de distrito, tribunal colegiado o la Suprema Corte, ¿sí? La concentración la resuelve un órgano administrativo que se llama Consejo de la Judicatura Federal. La tesis que comento lleva por rubro el siguiente: acumulación de juicios de amparo indirecto, procedimiento cuando se encuentran radicados ante diferentes juzgadores. Dice: para acumular juicios de amparo indirecto radicado ante tribunales unitarios de circuito o juzgados de distrito distintos, es necesario atender a lo dispuesto en los artículos 66 y 67 de la ley de amparo, así como en los numerales 34 al 39 y 74 y demás conducentes del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, al tenor de los cuales la acumulación de autos puede promoverse a petición de parte o de oficio, debiendo formularse la solicitud respectiva ante el juzgador que previno de la causa, es decir, el que conoció cronológicamente antes de uno de los juicios de amparo indirecto que pretende ser acumulado.
el cual, con base en las constancias de autos y el tenor del referido artículo 66, determinará si resuelve de plano o en el procedimiento incidental respectivo sobre la existencia de los requisitos para la acumulación establece el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Por tanto, debe ser necesario desarrollar dicho incidente. El referido juzgador deberá dar vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de esta. Transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes, el propio juzgador celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes. Enseguida dictará la resolución correspondiente y, de estimar que es procedente la acumulación, requerirá mediante oficio a los demás juzgadores federales en cuyos juzgados o tribunales se encuentren radicados los demás juicios de amparo indirecto que pretendan acumularse. Los juzgadores requeridos, dentro del plazo de 5 días después de recibida la solicitud de acumulación, enviarán los autos al juzgador requiriente. Sin embargo, el juzgador requerido podrá oponerse a la acumulación, en cuyo caso deberá remitir los autos del juicio de amparo de su índice a su superior, comunicándolo al requiriente para que haga lo propio. En este caso, acorde a lo dispuesto en el artículo 37, fracción sexta de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer de los conflictos de competencia suscitados ante tribunales unitarios de circuito o jueces de distrito de su demarcación territorial y, seguido el procedimiento correspondiente, deberán resolver sobre la acumulación, ordenando la devolución de los autos al juzgador competente o, en caso de que se niegue